Hola a todos, nosotros somos el equipo 3 de la materia de métodos numéricos. Nuestro equipo está conformado por Flores Pérez Santiago, González Martínez, Laguna Hernández, Menéndez Carrasco. Ramos Aguilar. y el día de hoy les vamos a explicar historia, parte teórica y un ejemplo del método de la secante y del método de Gauss-Jordan. Primordialmente vamos a empezar con la historia del método de Gauss-Jordan. Este método lleva el nombre de dos matemáticos muy importantes que son Carl Friedrich Gauss y Wilhelm Jordan. Este método, su aplicación y desarrollo se consolidó a lo largo del tiempo. Sin embargo, en el siglo XX tuvo una creciente necesidad de resolver sistemas lineales en diversas áreas de la ciencia y la ingeniería. En la década de 1950, este método empezó a salir en libros y en artículos de métodos numéricos. Posteriormente, en décadas aparecieron en textos elementales de álgebra lineal. Es una herramienta fundamental en matemáticas y ciencias aplicadas para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales. En resumen, este método conlleva una historia con una evolución y una consolidación de técnicas matemáticas esenciales. Estos son los pasos para el método de Gauss. El primero es dividir la primera fila R1 entre el primer coeficiente. ¿Para qué nosotros hacemos esto? Es para que justamente en la primera casilla tengamos 1. De esta forma sería. Tenemos esta matriz. Por ejemplo, con estas constantes. A1. Bueno. Tenemos 1 más 3 de esta forma. Para este primer paso lo que vamos a hacer es dividir toda la primera fila a la que las filas la denominaremos R1, R2 y R3, o sea, R's. Todas estas filas, toda la primera fila de R1 la dividiríamos entre el primer coeficiente que está aquí. Esto quiere decir que esto se transformaría en 1 y todos entre A1 y entre A1. Ahora, para el segundo paso, nos explica que para que estas dos sean 0, tenemos que sumar a la segunda y tercera fila el producto de la primera fila por algo que nosotros conocemos como el inverso aditivo del primer coeficiente de sus respectivas filas. El inverso aditivo es simplemente este coeficiente, pero en su negativo o en su contraparte. Por ejemplo, el inverso aditivo de 8 dará menos 8. El inverso aditivo de 7 dará menos 7, o el inverso aditivo de menos 3 dará 3. Ok. Para esto es para que dos casillas sean 0. Aquí, y esto sea 0 y esto sea 0. Estos van a cambiar, pero estos van a ser 0. Ahora para la tercera fila, para el tercer paso. El tercer paso nos dice que vamos a dividir la segunda fila, esta, entre el segundo coeficiente de esa fila, para que nosotros tengamos en esta casilla un 1. Vamos a poner aquí, y este sería un 1. ¿Ok? Y todo esto se dividiría entre el coeficiente que ya veo aquí. Por ejemplo, B2 y B2. ¿Ok? Ahora, para el cuarto paso, vamos a sumar a la primera y tercera fila el producto de la segunda fila por el inverso aditivo, donde vamos a entrar en este concepto, del segundo coeficiente de esas respectivas filas. ¿Esto con qué lo hacemos? Para que si nosotros hacemos esto, tendremos un nuevo R1 y luego un R3, y esto se convertiría en 0 y en 0. Ahora, vamos a dividir la tercera fila R3 entre el tercer coeficiente de esa fila, para que aquí también dé 1, y al final esto ya daría el valor de Z, que es el valor que nosotros estamos buscando. Ahora, para el sexto paso sería el último: sumar a la primera fila y segunda fila el producto de la tercera fila
por el inverso aditivo del tercer coeficiente de sus respectivas filas. No entendió nada, ¿verdad? No entendí ni una chingada. Esto lo hacemos para que esto al final quede en 0 y en 0. Y ya esto daría la forma que nosotros estamos buscando, que es x, y y z. Ya tendríamos el valor de x, el valor de y al final el valor de z. Bueno, ahora vamos a ver un pequeño ejercicio de lo que es Gauss-Jordan con el método del pivoteo completo. Ya se los explicaron, ahora vamos a ver un pequeño ejemplo. Tenemos aquí nuestro sistema de ecuaciones 3×3, 3 filas, es decir, 3 ecuaciones, con sus respectivas 3 incógnitas, x, y y z. Bien, tenemos los resultados. Lo que queremos hallar es el valor de cada una de las incógnitas. Entonces, trazamos nuestra primera matriz con los coeficientes que ya tenemos en nuestro sistema de ecuaciones, que en este caso sería 2 menos 1, 1 es igual a 2, 3, 1 menos 2 es igual a 9, menos 1, 2 y 5 es igual a menos 5. ¿Vale? Con el primer paso que ya explicaron, sería la primera fila se divide entre el primer coeficiente. En este caso, el primer coeficiente es 2, para de esta forma hacerlo 1. Ojo que se divide aquí toda la fila, no únicamente el primer número, se divide toda la fila, por lo que nos queda 1 menos 1 medio es igual a 1. El siguiente paso sería dividir, bueno, más bien multiplicar la fila que no vamos a usar, la que no se va a cambiar, por el aditivo inverso de los dos primeros coeficientes que están abajo de la primera fila. En este caso sería menos 3 y 1. Fíjense que nada más únicamente el aditivo inverso es cambiar el signo. A eso se le va a sumar la fila que vamos a cambiar. En este caso sería el renglón 2 y el renglón 3, ¿no? Para que de esta forma nos quede 0 y también se modifica toda la fila. Es decir, en este caso 1 se multiplica por menos 3 más 3, 0. Menos 1 medio se multiplica menos 3 más 1, 5 medios. Y así con los otros dos valores. Ya que tenemos este resultado, volvemos a repetirlo, pero ahora con la segunda fila. Para hacer esto un 1, 5 medios, entre 5 medios, pues evidentemente nos va a dar 1 y repetimos el mismo proceso que está acá, ¿vale? Tenemos que R2 no la vamos a cambiar, entonces va a ser nuestra fila de pivoteo, ¿vale? Lo multiplicamos por un medio, que es el aditivo inverso, y después le sumamos la primera fila y la tercera, que en este caso son las que se van a cambiar. Nuevamente noten cómo usamos los aditivos inversos de cada uno. Esto es menos un medio, esto va a ser un medio, esto es 3 medios, esto va a ser menos 3 medios, ¿vale? Siguiente paso, volvemos a repetir ahora para que este sea 1, para que después cumplamos con la diagonal de 1, ¿vale? Entonces dividimos renglón 3 entre 38 quintos, que es el resultado de esta operación que hicimos de este lado, ¿vale? Obviamente nos va a dar 1, ya tenemos nuestro diagonal de 1, que es lo que estábamos buscando, pero aún falta hacer estos dos ceros. Entonces repetimos el otro paso, que sería el renglón 3, que es nuestro renglón pivote, por el inverso aditivo, que es este, que es menos, pasa a positivo, este es menos, pasa a positivo, y le sumamos el respectivo renglón que vamos a cambiar, ¿vale? Entonces ya tenemos nuestra última matriz con nuestra diagonal de 1, que es lo que estamos buscando, y los resultados. Bueno, ya que tenemos nuestra matriz hecha, lo siguiente es asignar nuestros resultados a cada incógnita de acuerdo al orden. La primera fila equivale a x, es decir, x valdría 2, la segunda sería y valdría 1 y la tercera z. En este caso z valdría menos 1. Y ya por último lo que nos queda es sustituir esos valores en nuestro sistema de ecuaciones original. Ya lo pasamos para acá, tenemos que es 2 por 2, 4, menos 1, 3, menos 1, 2. 3 por 2, 6, más 1, 7, menos por menos más, es decir, más 2, 9. Y el último que es menos 2, más 2, 0, más por menos menos, que nos da menos 5. Y ese sería el método de Gauss-Jordan por pivoteo completo. Ahora vamos a empezar con la historia del método de la secante. Este se dio en el Renacimiento en el siglo XVIII con Isaac Newton y Joseph Russell.
Se origina cuando varios matemáticos comienzan a estudiar formas de resolver ecuaciones que no tienen resolución específica. El método se formalizó por el siglo XVIII y el siglo XIX con la evolución del cálculo numérico. Ya más para acá se empezó a implementar en cálculos manuales y mecánicos. En pocas palabras, el método de la secante es una combinación de los métodos que se tenían antiguamente con los métodos de ahora, y es lo que se ocupa actualmente. A continuación vamos a hablar sobre el método de la secante. El método de la secante tiene como objetivo encontrar las raíces de las funciones. Normalmente este es utilizado para eliminar el problema de no encontrar algo muy exacto en problemas o situaciones en las que tenemos que ver un complejo físico de la vida real. Este método suele ser muy exacto, pues tomamos dos datos que ya nos han proporcionado y con eso encontramos la demás información que nos van a dar las aproximaciones que buscamos. Lo que nos da principalmente es esta fórmula. Nuestra fórmula dice que xn más 1 es igual a xn menos la división entre xn menos xn menos 1 sobre la función de xn menos f menos la función de xn menos 1. O esto multiplicado por, nuevamente, la función de xn. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, para poder encontrar a x1, por ejemplo, tenemos que tener ya el valor anterior de x0 y asimismo su función principal. En este método también utilizamos recursos que vimos en otros métodos anteriores, como el de la bisección. Mientras nosotros tengamos nuestra x principal y una x adicional, nosotros podemos encontrar lo que serán las funciones de cada una, pues aparte de esas dos, nos tienen que dar la función origen para ir sustituyendo. De este modo nosotros vamos a resolverlo tantas iteraciones sean necesarias como nuestro error aproximado nos lo indique. ¿Qué es el error aproximado? Nuestro error aproximado es un dato que obligatoriamente nos tienen que dar o que nosotros mismos podemos poner. En este caso yo coloqué que el error aproximado tiene que ser siempre menor o igual a n. Esta n podría ser un 0.1, un 0.001. El chiste es que nosotros al resolver todo esto, al llegar a buscar nuestro error aproximado, tenemos que tomar la xn más 1, que sería nuestro valor final, menos el valor anterior a ese. Y que el resultado de esa resta, utilizando el valor absoluto, ya que no tiene que ser negativa, tiene que ser igual o menor al valor que nosotros colocamos, más a indicar la cantidad de iteraciones que realizamos para llegar a ese resultado. En ocasiones podemos llegar a hacer procedimientos cortos que pueden llegar a ser 4 iteraciones hasta muy largos. Ya dependerá del error aproximado que nosotros utilicemos. Bueno, ahora vamos a ver un ejercicio de lo que es el método de la secante. Anteriormente se les explicó la teoría, ahora lo vamos a aplicar en lo que es un ejercicio, ¿vale? Tenemos aquí encontrar la raíz en f de x igual a x al cubo menos coseno de x igual a 0, iniciando con x0 es igual a 0 y x1 es igual a 1, hasta que el error aproximado sea menor a 0.05. ¿El para qué cosa de quién? De este enunciado tenemos 4 cosas muy importantes. Nuestra función, que es en la que vamos a evaluar las raíces encontradas, x0 y x1, que siempre normalmente nos tienen que dar para que podamos empezar nuestro ejercicio, ¿vale? Y nuestro error aproximado, es decir, tenemos que llegar a este error aproximado en el número de iteraciones que necesitemos para que pues esto pueda valer, ¿no? Bueno, empezamos con el primer paso. Evaluamos x0 y x1 en nuestra función, que daría 0 al cubo menos coseno de 0, esto va a ser igual a menos 1, y para el caso de x1 sería 1 al cubo menos coseno de 1, va a ser igual a 0.46. Y ya con estos datos, ahora sí podemos aplicar lo que es nuestra fórmula, que ya lo vieron en la parte teórica, ¿vale? Aplicamos para encontrar x2, sustituimos x1 y
y sus funciones evaluadas, ¿vale? Aquí ya está nuestra forma para que lo entiendan. Aquí ya está con los valores. Lo metemos en la calculadora y nos tiene que dar 0.68. El siguiente paso es evaluar esa x, que es una raíz, en nuestra función. En este caso quedaría 0.68 al cubo menos coseno de 0.68. Esto nos da igual a menos 0.68, ¿vale? Siguiente paso es repetir básicamente, nada más ahora tomando en cuenta que esta x es nuestra última x evaluada. Entonces xn en este caso va a ser 0.68, perdón, nuestra última x, y xn menos 1 sería x1, ¿vale? x3 es igual de esta forma, x2 menos x1 sobre las funciones evaluadas por función evaluada de x2. Lo sustituimos con ambos valores, nos tiene que dar 0.8708, y esa x, esa raíz, la evaluamos dentro de nuestra función. Quedaría, en este caso sería 0.8708 al cubo menos coseno de 0.8708, y esto nos tiene que dar menos 0.3395, ¿vale? Para las siguientes x es básicamente lo mismo. No anoté todo el procedimiento, pero ya sabemos que si tenemos una nueva x, esta va a ser nuestra xn y la anterior va a ser nuestra xn menos 1. Aquí están los valores evaluados, aquí está ya la nueva raíz evaluada en la función. Para lo mismo para x5, ahora tomamos esta como nuestra xn, y x3 sería xn menos 1. Y lo mismo para x6, x5 sería nuestra xn y xn menos 1 sería nuestra x4, ¿vale? Para encontrar el error por aproximado, ¿cómo sabemos si ya estamos cercanos a nuestro resultado, a lo que queríamos buscar? Bueno, normalmente siempre el error aproximado nos van a pedir que sea menor a 1, ¿vale? Si nosotros notamos que la penúltima x y nuestra última x son muy semejantes, ya podemos aplicar nuestra fórmula, que es xn menos xn menos 1. Esto para demostrar que nuestro error aproximado efectivamente en este caso es 0.0075, que obviamente es menor a 0.05. Como digo, esto se puede hacer más o menos al tanteo. Una vez que nosotros notamos que nuestras dos últimas raíces se parecen, podemos aplicar la fórmula para encontrar el error aproximado, y ya que lo encontramos y hacemos válida esta expresión, pues podemos concluir que nuestra raíz está en 0.9994 con un error aproximado de 0.0075 en 5 iteraciones. Noten que hicimos 5, x0 y x0 ya nos la dieron, hicimos 1, 2, 3, 4 y 5, y de esta forma podríamos llegar a ese resultado.